Hola a todos, soy Juan Salomón, residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Martín de la Plata y tengo a mi cargo esta charla sobre semiología ginecológica. Cuando hablamos de semiología nos referimos a la serie de pasos organizados, ordenados, metódicamente, que nos permiten obtener información del paciente y de su padecimiento que nos permita llegar a poder establecer un diagnóstico adecuado. Esta serie de pasos que componen al método semiológico no varía respecto de la semiología clínica general y va a estar compuesto por la anamnesis, es decir, el interrogatorio, el examen físico, que va a tener una primera parte de un examen físico general y después el examen físico específico de la especialidad. Y por último, la solicitud de exámenes complementarios, si es que fuese necesario, que nos van a permitir confirmar o rechazar las hipótesis que planteemos en nuestro diagnóstico presuntivo. Toda la información que se recolecte del interrogatorio y del examen físico, así como también los estudios que se soliciten, los resultados de los mismos y las indicaciones, debe estar anotado en la historia clínica. Ya sabemos que la historia clínica es un documento que tiene una doble función, una función médica y una función legal, y simplemente acá vamos a recordar cuáles son algunas de sus principales características. Lo primero es que la historia clínica es un documento de confección obligatoria, es decir, todo paciente tiene que tener su historia clínica debidamente identificada con un número de historia clínica y al mismo tiempo esta historia debe ser única para cada paciente. Debe ser un documento integral, es decir, que debe contener toda la información obtenida a partir de las diferentes actuaciones médicas y esa información debe estar ordenada en la historia. Generalmente usamos un orden cronológico como para poder ir siguiendo una secuencia lógica dentro de los actos médicos. Todo lo que esté escrito en la historia clínica tiene que ser legible, no solamente tiene que estar ordenada, sino que tiene que estar escrito de manera clara, debido a que si bien es un documento confidencial, puede ser solicitado por autoridades judiciales, que es la segunda gran función que tiene la historia clínica, y debe entenderse lo que allí diga. La historia clínica en ginecología tiene la misma estructura de una historia clínica general y va a comenzar con los datos filiatorios de la paciente, el apellido, el nombre, el domicilio, el teléfono, datos para ubicar a la paciente, la identificación por medio de un DNI o del número de la historia clínica, datos referidos a la obra social y un dato de particular importancia para nosotros es la edad de la paciente. Como ya sabemos, las mujeres pasan a lo largo de su vida por una serie de etapas en las cuales eh, los diagnósticos que vamos a poder plantearnos varían en función de la edad de la mujer. Pongo un ejemplo muy claro y muy sencillo. Podemos tener dos pacientes con un mismo cuadro clínico, que sea una metrorragia. Si esas pacientes, una tiene 18 años y la otra tiene 75, los diagnósticos que nos planteemos en primera instancia no van a ser los mismos. Mientras que en una mujer joven podríamos pensar en algún trastorno endocrino, una disregulación del ciclo, por ejemplo, en la mujer de 75 años querremos descartar que no se trate de un cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces, la edad para nosotros es un dato de fundamental importancia. Continuando con la historia clínica, nos vamos a encontrar con el motivo de consulta. Acá básicamente lo que vamos a hacer es enumerar aquellos síntomas por los cuales la paciente viene a la consulta médica.
Ocasionalmente estos síntomas son múltiples y entonces deberemos jerarquizarlos y organizarlos, de manera de poder empezar a diseñar un diagnóstico presuntivo sindrómico. En ginecología existen 3 motivos de consulta como los más frecuentes, que son el dolor abdominal o pelviano, que es otro de los síntomas, tiene que ver con los trastornos menstruales o los sangrados genitales, y el tercero, el flujo. Existen otras causas menos comunes, donde podemos mencionar la patología mamaria, los trastornos de la fertilidad y cuestiones vinculadas con la sexualidad. Respecto del dolor, lo vamos a evaluar como cualquier otro dolor en clínica, es decir, tratando de obtener la mayor cantidad posible de información sobre ese dolor. Momento de aparición, saber si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, la localización de ese dolor, si es un dolor que está localizado en un lugar fijo o si es un dolor que tiene algún tipo de irradiación, la intensidad del mismo, si es una intensidad constante, si es una intensidad fluctuante, como para poner como ejemplo un dolor de tipo cólico, las circunstancias de aparición, de atenuación o de empeoramiento, saber si esto pasó alguna vez previamente o no, si mejora o no con analgésicos de uso habitual. A lo largo de la cursada hay una clase destinada al estudio del abdomen agudo ginecológico. Respecto a los trastornos menstruales, decimos que el ciclo menstrual dura 28 días con un margen de error de más o menos 7 días. Por lo tanto, establecemos entre 21 y 35 días la duración normal del ciclo. En aquellas mujeres en las cuales el ciclo dure menos de 21 días, nos vamos a encontrar con lo que clásicamente se denominó polimenorrea. Si el ciclo es prolongado y dura más de 35 días, estaremos ante una oligomenorrea, como los principales trastornos de la frecuencia del ciclo menstrual. Si el periodo desde la última menstruación supera los 90 días en una mujer que previamente había menstruado, estaremos ante una amenorrea secundaria y tendremos que pensar en la posibilidad de incluir el embarazo entre nuestros diagnósticos diferenciales. Existen también alteraciones del trastorno menstrual, clásicamente asociadas con la cantidad del sangrado menstrual, y se hablaba de hipermenorrea e hipomenorrea. Todos estos conceptos están cambiando, se está postulando en los últimos años una modificación de esa nomenclatura, y hay también a lo largo de la cursada clases destinadas a lo que son los sangrados uterinos anómalos. Voy a dejar para que suban un pequeño artículo que explica este cambio en la nomenclatura, cosa de ir leyéndolo con tiempo para cuando llegue el momento de esa clase. Respecto de los antecedentes personales, nos interesará conocer si la paciente tiene otras comorbilidades, si realizó algún tipo de tratamiento o si realiza en la actualidad algún tipo de tratamiento y de qué índole. Respecto de los antecedentes quirúrgicos, revisten para nosotros especial importancia aquellos antecedentes a nivel abdominopelviano por la posibilidad de las secuelas que podrían haber dejado, como por ejemplo adherencias que involucren a los órganos de la pelvis. Respecto de los hábitos tóxicos, lo habitual, conocer si la paciente es tabaquista y desde cuánto hace y cuántos cigarrillos diarios, y preguntar sobre los consumos de alcohol o de drogas. Respecto de las alergias, si tiene algún antecedente, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con alergias a los fármacos, algún tipo de fármaco. Otros datos que nos interesan son los relativos a la historia menstrual de nuestra paciente y a la historia reproductiva. Los vamos a desarrollar con un poquito más de detalle
en las próximas diapositivas. Respecto de los antecedentes familiares, lo que más nos interesa son aquellos antecedentes en familiares cercanos de patología ginecológica asociada a cierto tipo de transmisión hereditaria. Por ejemplo, el cáncer de ovario o el cáncer de mama. Esos antecedentes son de relevancia. Para continuar con la historia clínica, después pasaremos al examen físico. Como dije más temprano, el examen físico tiene una primera etapa de un examen físico general y después el examen físico específicamente ginecológico. Una vez que tenemos toda la información recolectada desde el interrogatorio, desde el examen físico, desde algún estudio que la paciente nos pueda acercar, plantearemos el diagnóstico presuntivo, solicitaremos los estudios complementarios que creamos necesarios para confirmar o rechazar nuestro diagnóstico y plantearemos una serie de indicaciones que pueden incluir cambios en el estilo de vida, modificaciones higiénico-dietéticas o medidas de tipo farmacológico. Respecto de los dos ítems que estaban resaltados un par de diapositivas atrás sobre la historia de la paciente, vamos a referirnos a la historia menstrual y a los antecedentes reproductivos. Respecto de la historia menstrual, hay algunos datos que nos sirven, que nos interesa conocer, como por ejemplo la edad de la menarca, que es el primer sangrado menstrual, y esto tiene que ver con que nosotros sabemos que existen patologías que, por ejemplo, se asocian al tiempo de exposición a los estrógenos. Entonces, datos como una menarca temprana o una menopausia tardía favorecen la orientación del diagnóstico hacia alguna de estas patologías. La fecha de la última menstruación la vamos a definir como el primer día del último sangrado menstrual que haya tenido nuestra paciente. El ritmo menstrual habitual hace referencia a la relación que existe entre la duración habitual de los ciclos de nuestra paciente con la duración del sangrado menstrual. Habitualmente lo expresamos en forma de una fracción donde el numerador van a ser los días que dura en promedio el sangrado menstrual en nuestra paciente, mientras que en el denominador vamos a tener el periodo que suele haber como intervalo entre menstruación y menstruación. Ahí tenemos un ejemplo, 4 en 28, quiere decir que el ciclo menstrual, esta paciente tiene menstruaciones cada 28 días y cada periodo de sangrado menstrual dura alrededor de 4 días. Otro dato importante es la utilización de métodos anticonceptivos, saber si la paciente los utiliza, qué método utiliza y cómo lo utiliza, recordando siempre que la consulta es una buena oportunidad para charlar sobre estos temas y para verificar la correcta utilización del método de planeamiento familiar. Respecto de la historia reproductiva, queremos saber si nuestra paciente estuvo embarazada alguna vez y cuál fue la finalización de ese embarazo. Si fueron embarazos que se interrumpieron de manera espontánea o de manera provocada, cuántas veces, cuántos abortos tiene nuestra paciente para pensar en la posibilidad de encontrarnos frente a una situación de abortos recurrentes que merezca estudio, si terminaron los embarazos por parto vaginal, por cesárea, si hubo necesidad de algún tipo de maniobra, como por ejemplo extracción mediante toma con forceps, por ejemplo, y cualquier otro antecedente de trastornos relacionados con el embarazo, como podrían ser los antecedentes de embarazos ectópicos o de embarazos molares. En la historia clínica, generalmente esto lo expresamos con una fórmula en la que identificamos cada una de estas situaciones mediante su inicial, seguida de un número que indica la cantidad de veces que dicha situación se produjo. En el ejemplo, ponemos una paciente G4, quiere decir que haya tenido 4 embarazos.
de los cuales 2 fueron por parto vaginal, 1 nació por cesárea y el restante fue un embarazo ectópico. Si nos encontramos frente a una paciente embarazada, el número de gestaciones, esta gestación actual estará incluida también bajo la letra G, por lo tanto no, vamos a tener un puntito más que la suma de los embarazos que ya hayan finalizado, y eso va a estar haciendo referencia al embarazo en curso. Posteriormente pasamos al examen físico. El examen físico sigue, en regla general, las mismas pautas de cualquier examen clínico. Vamos a tener una primera etapa de un examen físico general en el que evaluaremos el hábito corporal de nuestra paciente, la actitud al ingresar al consultorio, los signos vitales, el peso, la talla, calcularemos el índice de masa corporal. Y después pasaremos al examen físico ginecológico propiamente dicho, que incluye el examen abdominal, el examen mamario y el examen pélvico o genital. El examen del abdomen básicamente va a realizarse mediante la inspección del mismo y por medio de la palpación abdominal. La inspección del abdomen nos va a permitir evaluar la forma del mismo, detectar si existen aumentos de sus diámetros en alguna circunstancia, las características de la piel, si existe alguna lesión o cicatrices que deberemos correlacionar con los antecedentes quirúrgicos. La palpación del abdomen sigue también las mismas normas de la semiología clínica general, es decir, que vamos a empezar con una palpación inicialmente superficial, que con el avance del examen se irá profundizando y que no deberá comenzar por aquel sitio que la paciente nos mencione como sitio doloroso. Se utilizan las mismas maniobras que en la semiología clínica general, maniobras de distracción para lograr que la paciente se relaje, las maniobras para buscar, por ejemplo, irritación peritoneal, etc. Eso no cambia. La siguiente etapa es el examen mamario, teniendo en cuenta que cuando hablamos del examen mamario no solamente nos referimos al examen de las mamas propiamente dichas, sino que también incluimos en esta etapa, en este momento del examen, la evaluación de las cavidades axilares y de los huecos supra e infraclaviculares. El examen de las mamas lo vamos a realizar por inspección y por palpación. La inspección va a ser primero una inspección estática con la paciente quieta, donde vamos a evaluar la forma de las mamas, el tamaño, la simetría de las mismas. Vamos a intentar detectar si existe alguna alteración a nivel cutáneo, ya sea en la coloración, alguna lesión cutánea, cicatrices, zonas de retracción, abultamientos que podamos ver desde la superficie, las características del complejo areola-pezón y si existe algún tipo de secreción espontánea. Después pasaremos al examen dinámico, que consiste en pedirle a la paciente que realice una serie de movimientos y mientras la paciente va haciendo esos movimientos, nosotros vamos a continuar con la observación de las mamas, intentando ver si aparece algún cambio de forma o algún tipo de asimetría o retracción que en el examen estático haya pasado desapercibida. Le vamos a pedir a la paciente, que va a estar sentada frente a nosotros, que levante los brazos, que los ponga a los costados del cuerpo, que los eleve hacia los laterales de la cabeza, que ponga los brazos en jarra, tomando sus caderas con las manos, que lleve los codos hacia atrás, sacando pecho, que traiga los codos hacia adelante, metiendo pecho. Y a lo largo de todos estos movimientos, nosotros intentaremos visualizar alguno de los cambios que mencionaba previamente. Posteriormente pasaremos a la palpación. La palpación de la mama la vamos a hacer con la paciente recostada en la camilla, con su brazo por detrás de la cabeza. Y si bien existen varias técnicas, lo importante es recorrer toda la mama sin dejar ningún sector de la glándula
fuera de la evaluación. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo la glándula con las yemas de nuestros dedos. Podemos elegir algún tipo de orden que a nosotros nos sirva. Una opción es recorrer desde la periferia hacia el complejo areola-pezón, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, por ejemplo. Después también deberemos palpar los huecos axilares y los huecos supra e infraclaviculares, intentando detectar algunas adenomegalias. Algunas imágenes de alteraciones en la inspección de las mamas. En la foto de arriba a la derecha observamos una clara asimetría de las mamas a predominio de la mama izquierda, en este caso asociada a una zona con eritema cutáneo. Ahora que veo la imagen, me acuerdo que no comenté previamente respecto a la asimetría, que hay que tener en cuenta que en muchas mujeres es habitual encontrar una ligera asimetría entre las mamas, sin que esto represente necesariamente una patología. En el momento del examen, podemos preguntarle a la paciente si esa asimetría es constitucional o si notó algún cambio en el último tiempo. Volviendo a las imágenes, arriba a la derecha nos encontramos otra lesión que compromete la piel, tornándola de color violácea y con una retracción ubicado en la zona del surco submamario. En la foto inferior observamos una retracción de pezón. En esta diapositiva vemos uno de los ejemplos mediante los cuales podemos enseñarle a la paciente cómo debe realizar el autoexamen de las mamas en su casa. Básicamente consiste en explicarle que tiene que reiterar los pasos que hicimos en el examen en consultorio, observando, realizando la inspección ella misma frente a un espejo, tanto estática como dinámica, y después pasando a la palpación de la mama en busca de algún tipo de lesión palpable, nodular, etc. Seguimos con el examen ginecológico y nos queda la evaluación de lo que son los genitales externos, la vagina, el cuello uterino y los órganos genitales internos, como son el útero y los anexos uterinos, la trompa, el ovario, el ligamento ancho. Esta parte del examen la vamos a hacer con la paciente recostada en la camilla, con sus pies apoyados sobre el estribo de la misma. La primera parte del examen va a consistir en la inspección de los genitales externos. Vamos a realizar la observación de la piel de la zona, evaluando sus características, la pigmentación, la distribución pilosa, visualizando si existe alguna lesión macroscópica en la zona, no solo en la vulva, sino también observando la región del periné y la región perianal. Pasaremos posteriormente a una evaluación anatómica de las estructuras, intentando identificar los labios mayores, los labios menores, separando los labios menores para poder observar el vestíbulo de la vulva con el meato uretral, con el orificio vaginal y por delante de estos dos con el clítoris, por el clítoris y su capuchón. Mediante la inspección podremos identificar si existe algún tipo de sangrado vaginal o flujo. Para continuar con el examen, pasando a lo que es la observación de la vagina y del cuello uterino, vamos a necesitar de espéculos. El espéculo o las valvas, como la que se ve en la imagen de la derecha, nos permitirán la separación de las paredes vaginales, recordando que, según anatomía normal, la vagina es una cavidad virtual, ya que las paredes anterior y posterior están en contacto. Estos instrumentos, de los cuales existen varios modelos, tanto en sus versiones metálicas como las que vemos en la imagen, como así también en versiones plásticas descartables, lo que van a permitir es la separación de la pared anterior y posterior gracias a la separación de sus valvas. El espéculo lo vamos a colocar
Esto se va a ver mejor en la práctica, pero para tener una idea, lo vamos a colocar apoyándolo sobre la horquilla posterior, que es la zona que genera menor sensibilidad, ligeramente en diagonal para evitar la lesión de la uretra. Lo vamos a ir introduciendo en la vagina y en la medida que lo introducimos lo llevamos hacia la horizontal. Una vez que está colocado, separamos las dos valvas mediante un sistema que va a variar según el modelo de espéculo que estemos utilizando. Eso va a permitir que al separarse las valvas se separen las paredes vaginales y nosotros podamos observar la cavidad, observar las paredes y observar el cuello uterino. Mediante la especuloscopía vamos a ver algo parecido a lo que se ve en la foto. Fundamentalmente vamos a observar las paredes de la vagina con su coloración rosada y en el fondo el cuello uterino también de color rosado, con la diferencia de que la mucosa vaginal forma pliegues transversales mientras que la mucosa del cuello es lisa. En la imagen podemos observar en el centro del cuello uterino el orificio cervical externo y rodeando el cuello, entre el cuello y las paredes vaginales, los fondos de saco que dividimos en anterior, posterior y laterales. En este momento del examen podemos llevar a cabo la toma de las muestras para la citología cervical. Es algo sencillo de realizar y que no requiere de mayores insumos, por lo tanto se puede realizar en cualquier institución de salud. Vamos a necesitar para la toma del PAP un espéculo, una espátula de aire para realizar la recolección de las células del sector exocervical, un cepillo endocervical o cytobrush y un portaobjetos sobre el que vamos a colocar las muestras. ¿Cómo hacemos la toma? Con el espéculo colocado, vamos a colocar el extremo de la espátula de aire sobre el orificio cervical externo y vamos a realizar un giro de 360 grados buscando arrastrar las células descamadas de la porción exocervical del cuello. Eso lo vamos a extender en un portaobjetos. A continuación tomamos la muestra endocervical con el cytobrush, introduciendo la punta del cepillo en el orificio cervical externo y realizando también un giro de 360 grados. La muestra del cytobrush la vamos también a extender haciendo rodar el cepillo sobre el portaobjetos. Una tercera muestra que puede tomarse también con espátula es la del fondo de saco vaginal posterior. En caso que se tome, se coloca sobre el mismo portaobjetos. Posteriormente, esa muestra deberá ser fijada, ya sea sumergiendo el vidrio en alcohol o mediante la utilización de sprays que cumplen que tienen esa finalidad. Una vez que la muestra está fijada, se envía al laboratorio de anatomía patológica para su posterior procesamiento, tinción, evaluación y redacción del informe con el resultado que llegará a nosotros. Algunas pautas sobre restricciones para poder tomar la muestra de la citología. Lo que se propone es que en las últimas 48-72 horas antes de la toma de la muestra no se mantengan relaciones sexuales, no se realicen exámenes físicos, contacto vaginal, ni duchas vaginales, lavados vaginales, y en la semana previa no haber realizado ninguna intervención, como por ejemplo una histeroscopía, una ecografía endovaginal, ni haber realizado tratamientos con medicación tópica vaginal como óvulos o cremas. Algunas alteraciones que podemos encontrar en la especuloscopía, en este caso, distintos tipos de flujo vaginal. Va a haber más adelante en la cursada clases sobre
infecciones del tracto genital inferior, donde se va a detallar mucho más esto que vamos a comentar, pero a modo de ejemplo, en la foto de la izquierda vemos un flujo vaginal blanquecino, de aspecto espeso, brumoso, adherido a las paredes tanto de la vagina como del cuello uterino, que es el flujo característico de la candidiasis. En la foto central vemos también un flujo de color blanquecino, que la literatura también lo describe como posiblemente grisáceo, más fluido que el anterior, homogéneo, y que es el característico de la vaginosis bacteriana. En las imágenes de la derecha vemos en la foto inferior un flujo también fluido, homogéneo, con burbujas de aspecto espumoso y de coloración verdosa, mientras que en la foto superior vemos lo que se conoce como colpitis a puntos rojos, y esto es característico de la infección por Trichomona vaginalis. La continuación del examen se hace por medio de un instrumento binocular óptico de aumento, que es el colposcopio. Este aparato, que cuenta además con una fuente propia de luz, nos permite visualizar, como decía recién, con aumento la superficie del cuello uterino, con la intención de detectar imágenes que a simple vista pasen desapercibidas. Así se ven imágenes colposcópicas normales del cuello uterino, donde se observa la mucosa rosada, brillosa, como habíamos dicho previamente, lisa, el orificio cervical, y no se ve ningún tipo de lesión. Algunos hallazgos colposcópicos que podemos encontrar, por ejemplo en la foto de la izquierda, vemos una colposcopía en una paciente con atrofia. Esto se caracteriza por la presencia de un epitelio cervical adelgazado que puede permitir ver los vasos que transcurren por debajo y que es fácilmente sangrante con el mínimo contacto. En las imágenes de la derecha, lo que se observa es la ectopía cervical. Esto es la aparición del epitelio cilíndrico simple típico del revestimiento del conducto endocervical en la parte externa del cuello. Este proceso, que se ve frecuentemente en mujeres jóvenes, es normal y luego tiende a ser reemplazado nuevamente, a ser recubierto nuevamente por un epitelio metaplásico plano estratificado, conformando lo que se conoce como zona de transformación. Ese epitelio cilíndrico simple, endocervical, es lo que vemos en las imágenes de la derecha, como esta coloración rojiza, brillante, de aspecto mamelonado o papilar, y repito, es normal. Vamos a ver ahora que junto con la colposcopía realizamos una serie de técnicas, como son la técnica de Hinselmann y la técnica de Schiller. En la foto de abajo vemos cómo la mucosa endocervical no capta la tinción iodada de la misma manera que sí lo hace el epitelio ectocervical normal, pero la imagen no muestra en principio ninguna patología. Recién comentaba lo de la lo de la zona de transformación en el esquema. Vamos a tener en la zona central el orificio cervical externo, graficado en color negro. Por fuera del orificio cervical externo, una zona que está blanca, que está rotulada como epitelio columnar, y por fuera de esa zona, una tercera región concéntrica, pintada de color gris en el esquema, que está rotulado como zona de transformación. Esa zona de transformación hace referencia a los sitios del cuello que tiempo atrás estuvieron ocupados por mucosa ectópica endocervical y que después, a partir de la lucha de los epitelios, fueron nuevamente reepitelizadas por un epitelio plano estratificado. Esta zona de transformación puede mostrarnos la presencia de orificios glandulares o la presencia de los quistes de Nabot,
que se forman a partir de la oclusión de las glándulas endocervicales por el epitelio metaplásico, y es una frecuente zona donde pueden llegar a aparecer lesiones a nivel epitelial. Por lo tanto, es algo importante de reconocer. Decía recién que junto con la colposcopía llevamos adelante un par de pruebas, como son el test de Hinselmann y el test de Schiller, que se hacen mediante la aplicación de ácido acético al 5% y de Lugol respectivamente. Esto lo vamos a aplicar por topicación en el cuello y nos va a permitir poner en evidencia lesiones epiteliales que a simple vista pueden pasar desapercibidas. ¿Cuál es el fundamento de estas dos pruebas? El ácido acético, al ponerlo sobre el cuello, al topicarlo sobre el cuello, genera la coagulación de las proteínas citoplasmáticas y nucleares de las células epiteliales. Cuando nos encontramos frente a una lesión a nivel epitelial, esas células alteradas tienen mayor cantidad de proteínas y por lo tanto el proceso de la coagulación es más importante que en el epitelio normal. Eso genera que zonas del epitelio se vean de color blanquecino luego de la aplicación del ácido acético. Cuanto más blanca sea la lesión, cuanto más rápido aparezca y cuanto más tiempo persista, mayor será la sospecha que va a despertar. La otra prueba, que es el test de Schiller, utiliza una solución iodada que conocemos como Lugol, y el fundamento va a radicar en que las células del epitelio ectocervical normal tienen alto contenido de glucógeno que capta el colorante iodado. Cuando existen zonas alteradas del epitelio, el contenido de glucógeno es menor, por lo tanto, la tinción con el Lugol va a ser menor que la del resto del cuello. Es decir, que en condiciones normales, cuando nosotros topicamos el cuello uterino con Lugol, el mismo adquiere una coloración marrón, parda, color café, y las zonas de epitelio alterado van a tener menos que el resto del cuello. Una excepción a esto es la ectopía. Cuando tenemos, como veíamos en la diapositiva anterior, una zona con ectopía, esa mucosa endocervical no capta el Lugol de la misma manera, pero no representa patología. Algunas imágenes con ejemplos del lado izquierdo de la diapositiva, cómo vemos la aparición de estas zonas, que es lo que llamamos epitelios o imágenes acetoblancas, luego de la administración del ácido acético. En el caso de la foto de la izquierda, está comprometido sobre todo el labio inferior del cuello, aunque también, dije el labio inferior, es el labio posterior, aunque también hay cierto compromiso sobre el labio anterior. Como vemos, esta zona de epitelio acetoblanca está prácticamente en contacto con el canal endocervical, por lo tanto va a requerir también la investigación no solo del epitelio exocervical, sino también de la parte interna. En la otra imagen observamos cómo luego de la aplicación del ácido acético se dibuja una zona, una gran zona de epitelio aceto blanco con bordes irregulares, también en contacto con el orificio cervical. Recordamos, cuanto más blanca es la imagen, cuanto más rápido aparece y cuanto más tiempo tarda en desaparecer, más sospecha genera. Del lado derecho de la diapositiva tenemos algunas imágenes de ejemplo del test de Schiller. En las fotos de arriba vemos el cuello normal y el cuello luego de la aplicación del Lugol. Vemos cómo, gracias al contenido de glucógeno, el cuello, la mucosa exocervical, adquiere esa coloración marrón. Cuando nos encontramos alguna zona del epitelio alterado, como vemos en las imágenes de abajo, vamos a encontrar una zona que no tiñe tanto como el resto del cuello. ¿Cuál es la intención de estas pruebas? Es poner en evidencia aquellas lesiones que a simple vista no son evidentes,
para poder guiar la toma de las biopsias. Nunca por la evaluación colposcópica ni por el resultado de las pruebas de Hinselmann o de Schiller vamos a poder hacer un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza siempre es anatomopatológico. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con alguna imagen sospechosa, lo que vamos a hacer es tomar una biopsia. Esta biopsia la vamos a hacer con una pinza. El ejemplo característico es una pinza de tipo sacabocados. Existen varios modelos, que son los que están en la imagen de la diapositiva, que básicamente lo que hacen es, entre comillas, morder un pedacito de esa zona con epitelio sospechoso para mandar una muestra de tejido al estudio anatomopatológico. Si es necesaria la evaluación del conducto endocervical, vamos a utilizar curetas, como la que está en la parte inferior de la imagen. Ahí en el ejemplo está la cureta de Novak, pero también hay otros modelos, con las que vamos a realizar un raspado de la mucosa a nivel endocervical, también con la intención de obtener material para el estudio anatomopatológico. Esas muestras, tanto exo como endocervicales, se fijan en formol y se envían correctamente rotuladas al estudio por parte del patólogo. Para finalizar la charla, nos queda hablar de la evaluación palpatoria de los órganos genitales internos, es decir, del útero y de los anexos uterinos. Estas maniobras las vamos a hacer gracias a el tacto vaginal, que puede ser mono o bimanual, como así también ocasionalmente podemos utilizar el tacto rectal. El tacto vaginal consiste en la evaluación de las estructuras de la pelvis por medio de la introducción de uno o dos dedos dentro de la cavidad vaginal. El tacto monomanual nos permite evaluar el estado de las paredes vaginales y del cuello uterino. En las paredes vaginales prestaremos atención al trofismo, a la distensibilidad, a la temperatura de las paredes y a ver si detectamos algún tipo de lesión que sea evidente al tacto en alguna de las paredes vaginales. En el cuello uterino intentaremos reconocer el tamaño, la forma, la consistencia, la superficie para ver si hay alguna lesión también palpable y las características del orificio cervical externo. Para el resto de la evaluación vamos a requerir el tacto genital bimanual, que consiste en el tacto vaginal con el agregado de la palpación, inicialmente hipogástrica, con la mano no hábil del explorador. Vamos a intentar que la yema de los dedos de la mano que palpa el abdomen se coloquen por detrás del fondo uterino. Entonces, de esta manera tendremos el útero entre nuestras dos manos. De esta forma podremos apreciar el tamaño, la forma, la consistencia, evaluar la sensibilidad que genere el tacto del útero, así como también la movilización del mismo. Desplazando los dedos vaginales hacia los fondos de saco laterales de la vagina y llevando la mano abdominal a la fosa ilíaca correspondiente, podremos realizar la evaluación de los anexos. Si bien esta maniobra depende del morfotipo de la paciente, así como también de la experiencia del explorador, en líneas generales podemos decir que mediante la palpación no suelen identificarse, no suelen reconocerse las distintas estructuras que conforman los anexos uterinos. Sí, en cambio, vamos a poder detectar estas estructuras en caso de que se vean comprometidas por alguna lesión de tipo masa. Cuando tenemos una masa, una tumoración anexial, ahí sí podremos llegar a identificarlas por palpación. En este caso, nos interesará conocer el tamaño de esa lesión, qué tan móvil es, o si es una lesión que está fija, si despierta o no dolor con la movilización, y las características de la misma. La sensación que nos dé al tacto en cuanto a su consistencia. Si nos da la impresión de ser una masa remitente que nos puede hacer pensar
en una lesión con características quísticas o si nos da la sensación de ser una lesión sólida. Respecto al tacto rectal, este nos permite valorar estructuras como el tabique recto vaginal y los parametrios, y adquiere especial importancia, sobre todo en cuanto a la evaluación parametrial, en aquellos casos de mujeres con diagnóstico de carcinoma de cuello uterino que están pasando por su proceso de estadificación. El compromiso de los parametrios por la enfermedad neoplásica nos genera un cambio en las posibilidades terapéuticas, por lo tanto es un dato de relevancia. Además también podremos evaluar el estado de la mucosa rectal para identificar un posible compromiso metastásico de las paredes del recto. Con esto finalizamos esta charla. Espero haber sido claro en los conceptos y ante cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias.